Saludos familia, que Dios te bendiga donde quiera que estés. Gracias por ver este video, gracias por pasar este tiempo con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Hoy nosotros estudiamos el tema parte de la familia de Dios. Es un nuevo estudio para los próximos 3 meses que vamos a estar estudiando, valga la redundancia, entre todos acá en nuestro espacio, en nuestro canal de YouTube. Queremos pedirte que tengas por favor la gentileza de darle a like, de compartir este video y de suscribirte a nuestro canal. Para este trimestre vamos a hacer algo nuevo. En lugar de hacer los videos cortos todos los días, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un video que abarque el estudio completo de toda la semana, que va a ser publicado cada sábado en nuestro canal. Usted va a tener el privilegio, la oportunidad de encontrarlo ahí en el canal, y entonces en este estudio va a tener un resumen global de todo lo que vamos a estudiar en la semana completa. Así que de esta forma, pues entonces le pedimos que por favor ustedes puedan colaborar con nosotros recordando este nuevo modelo que estamos implementando, y que también usted pueda compartirlo con sus amigos y pueda también, si le da el tiempo, pues revisarlo un par de veces el video para que así pueda comprender a más profundidad el tema completo. Una vez más, hoy estudiamos el tema para esta semana, parte de la familia de Dios. Y el texto para hoy lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En estos versos, especialmente en el verso primero y en la primera parte del verso número 2, el apóstol nos dice algo que by default ya todos sabemos, pero que no todos comprendemos a cabalidad. Es que nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, entonces somos parte de la familia de Dios. Nosotros somos familia de Dios. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo acercarse a Dios, tener una relación con Dios como una persona de afuera, como una persona extraña para Dios. No es lo mismo relacionarse, adorar a Dios, sabiendo que Dios es nuestro Padre, que adorarle como si Dios fuera algo completamente extraño para nosotros. Estos versos nos indican que la relación que Dios quiere tener contigo es una relación de familia. Y el verso nos dice que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Esto nos indica que nosotros entonces tenemos una relación más estrecha de lo que pensamos con Dios, que Dios quiere tener una relación especial, más de lo que esperamos o imaginamos con Dios. Hay cosas desde la creación que nos indican esa relación de familia que Dios le dio a Adán y a Eva. Por ejemplo, desde el principio con Adán y Eva, Dios le delegó a ellos la función de cuidar toda la creación que Dios había hecho. Otro ejemplo, Dios les dio el poder de ponerles nombre a los animales. Dios también les dio el privilegio de cuidar el jardín del Edén. Dios también les dio la tarea de llenar la tierra con hijos, de multiplicarse en la tierra. Y al mismo tiempo también Génesis capítulo 2 dice que Dios le dio el privilegio a ellos de cuidar la tierra y de labrar la tierra. Si Dios simplemente tuviera una relación efímera con nosotros o sin sustancia, Dios no nos hubiera dado tantas responsabilidades. Esas responsabilidades que Dios nos ha dado es lo que nos indica el estatus elevado que nosotros tenemos delante de Dios. Obviamente sabemos que en Génesis 3 el pecado entró, todo cambió. Sin embargo, a pesar de todo eso, tenemos ejemplos en la Biblia que nos ayudan a entender esa relación estrecha que Dios quiere tener con sus hijos, porque es así como Dios nos ve y es así como Dios te ve como su hijo.
Somos parte de la familia de Dios. En Efesios 3, 14 y 15, Pablo dice lo siguiente para ayudarte a entender un poquito más. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Como usted puede ver ahí, Pablo dice que de hecho hasta nuestros nombres son tomados de parte de la familia de Dios. Vienen desde el cielo. Claro, Pablo no está hablando acerca de nuestros nombres literales, como te llamas, como me llamo, sino a la identidad. Como humanos, nosotros somos categorizados como hijos de Dios, y eso es de lo que Pablo está hablando. Nuestro estatus delante del cielo no son criaturas en el universo perdido. Nuestro estatus no es el estatus de simplemente seres que Dios creó. No, la identificación cada vez que se habla de los humanos en el cielo es de los hijos de Dios. Y si usted quiere saber un poquito más acerca de eso, usted puede verlo en Génesis capítulo 4, en Génesis capítulo 5 y en Génesis capítulo 6 también, cuando hay una distinción entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Usted va a ver que Dios llama a sus elegidos, Dios los llama como hijos. Y esto es muy importante porque hasta el mismo Jesús en su ministerio le enseñaba a sus discípulos diciendo: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos hablando de la oración modelo en Mateo capítulo 6 verso 9, cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a orar. Jesús les decía: ustedes llamen a Dios Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es una relación de familia. Y Jesús no solo en la oración modelo, sino cada vez que tenía la oportunidad les recordaba a los discípulos, como por ejemplo en Lucas 11 versículo 2, que Jesús es nuestro Padre. Hay otro verso en Juan capítulo 20 verso 17 que es muy importante, porque es cuando Jesús resucita y María se da cuenta que Jesús ha resucitado y tiene el privilegio de ver a Jesús. Y Jesús le dice a María: no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Ve y dile a mis discípulos que he resucitado y que voy a mi Padre. Ahora subo, asciendo a mi Padre y a vuestro Padre. Son palabras muy bonitas de el lenguaje que está utilizando Jesús para ayudarte a entender que tú tienes mucho valor delante de Dios, que no eres un simple ser humano, que no eres una simple criatura, que tú tienes un Padre, que no eres huérfano, que no estás solo, que tú le perteneces a Dios. Eso es muy importante, familia querida. En todo ese estudio, en toda esa evidencia bíblica que nos ayuda a entender que nosotros somos hijos de Dios, entonces ahora, ya que hablamos de que nosotros somos hijos de Dios, nuestra relación con el Padre, ahora hay algo que también tenemos que entender: Dios es el Padre. Si nosotros somos la familia, si somos sus hijos, entonces Dios es el Padre. Y como el Padre, entonces Dios es el dueño de todo. No solo Dios es el creador de todo, sino que Él es el dueño de todo. Dios no ha vendido su creación. Dios crea, pero mantiene su creación bajo su poder. Y eso es muy importante. Note lo que dice Salmo 50, verso 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío, es el mundo y su plenitud. Note que Dios se declara a sí mismo no solo como nuestro Padre, no solo como nuestro Creador. Dios se declara a sí mismo como el dueño de todo. Y eso es muy importante, que nosotros también reconozcamos al relacionarnos con Dios. Todo le pertenece a Dios, aún nuestras vidas, lo que nosotros tenemos, lo que somos y lo que pensamos, todo le pertenece a Dios, porque Dios es el autor de la vida. Y como autor de la vida, una vez más repito, Dios no ha vendido su creación. Dios se reserva los derechos de autor y Él se declara como el dueño de todo. Y como el dueño de todo, entonces Dios tiene autoridad sobre su creación.
Dios tiene autoridad para decidir qué hace y cómo administra su creación. Si usted recordará, en el libro de Crónicas hay una historia sumamente interesante sobre el rey David. Cuando David ya se había colocado como rey sobre todo Israel, cuando ya había tomado control de todo el reino y había subyugado, había dominado a sus enemigos. La palabra de Dios nos dice que ahora David se sentía con la capacidad de construir un templo para Dios, porque todavía no se había construido templo para Dios. Sin embargo, David habla con el profeta Natán y le dice: yo quiero construir un templo para Dios. Habla con Dios a ver qué dice el Señor. Y Dios le dijo a David: tú no me vas a construir un templo. Nosotros hasta el día de hoy nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios rechazó la oferta de David de construir un templo? Bueno, porque el templo era para Dios, no era para David. Y Dios, como dueño de todas las cosas, Dios pone regla no solo a su creación, en la forma en la que administra su creación, sino también a su adoración, porque el templo es para adorar a Dios. Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Dios es quien prepara y crea y administra las condiciones para que nosotros nos acerquemos a Él. Y la razón por la que Dios hace esto es porque Él sabe cómo es mejor. Él es el dueño de todo. Pero hay algo interesante que debemos notar, porque la actitud de David es un ejemplo para nosotros. Dios le dice a David: no, tú no me vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo, un hijo que va a nacer de ti. Pero David dice: Señor, pero yo quiero colaborar, por lo menos permíteme agrupar o preparar o almacenar todos los recursos necesarios para que ese templo se lleve a cabo. Y la palabra de Dios nos dice que eso hizo David. David no se puso a pelear con Dios, a insistirle a Dios. David fue obediente y le dijo: ok, Señor, tú eres el jefe aquí, pero yo voy a hacer mi parte. Porque no es algo que quiero hacer como una obligación, es algo que quiero hacer porque yo entiendo que tú te lo mereces. Y si no puedo construir el templo, por lo menos voy a hacer todo lo preparativo para que no falte. Voy a poner todos los recursos disponibles para que no falte y para que tu templo sea construido. Es una actitud muy importante para nosotros dentro de la familia de Dios. Hay misiones que Dios tiene para cada uno de sus hijos dentro de su familia. Y es importante que uno identifique cuál es el lugar que Dios ha preparado para ti y cuál es la parte en la misión que Dios ha preparado para ti, para que así tú hagas tu misión, cumplas tu misión y no hagas la ajena, porque si tú haces la misión ajena, pues no has hecho tu misión. No importa cuántas misiones hagas, lo importante es que cumplas la tuya. Hay otro tema dentro de ese, ¿verdad? De ese tema, gran tema de la familia. Y es que en Mateo 6:33 y otros versos también se nos dice algo interesante. Vamos a leerlo. Dice aquí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Note que Jesús les está diciendo a sus discípulos y a la multitud que les sigue: busquen primero el reino de Dios. Sí, es verdad, nosotros necesitamos recursos y queremos cosas en nuestras vidas, pero lo más importante, dice Jesús, los recursos más importantes para nuestras vidas son espirituales y no meramente los recursos materiales. Nuestra vida es primero espiritual y luego es una vida material. Entonces Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque con el reino de Dios en nuestras vidas, todos los demás tesoros serán añadidos. Todos los demás recursos serán añadidos. Y eso es muy importante, porque si hacemos una lista de los recursos que están disponibles para los hijos de Dios, son innumerables, son inagotables, porque son los recursos que vienen de Dios. Los recursos de Dios son inagotables. Juan 3:16, el verso más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este verso nosotros podemos contemplar el mayor recurso de todos los recursos que Dios nos ha dado, y es su Hijo. Dios nos dio a su Hijo para nuestra salvación, para nuestra redención, pero sobre todo para que Él sea nuestro Rey, para que esté con nosotros. Ese es el recurso más grande, más importante que hay en toda la Biblia. Nosotros podemos hacer una lista de los recursos que hay. Tenemos la vida. Dios nos dio la vida. Dios nos dio la salvación. Dios nos dio la guía del Espíritu, el Espíritu Santo, ese recurso que casi nadie le interesa usar, pero que es el más importante de todos. Note que Dios nos dio la revelación divina. Dios nos dio su palabra. No hay recurso más importante en esta vida que tener la palabra de Dios con nosotros. La protección de los ángeles. Dios nos dio la iglesia, Dios nos dio los dones espirituales, Dios nos dio la familia inmediata que tenemos, Dios nos dio la salud, Dios nos dio los recursos financieros y tecnológicos y todo lo que nos sirva de forma mecánica. Y Dios también nos dio a los amigos. Muchas veces necesitamos amigos también en nuestras vidas que son más importantes que el dinero, que los recursos y que cualquier otra cosa. Dios se ha asegurado de darnos todo lo que necesitamos. Y con todo lo que necesitamos, Dios también nos dio responsabilidades. Porque no solo Dios nos da recursos, Dios como el dueño de todo nos da responsabilidades para que sepamos cómo utilizar bien y cómo administrar bien, cómo aprovechar bien todo lo que Dios te ha dado. Deuteronomio 6:5 dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No podemos nosotros amar más a los recursos que a Dios. Los recursos vienen de Dios. Lo que Dios nos da es para que aumente nuestro amor por Dios como nuestro proveedor, como nuestro creador, como nuestro sustentador, como el que provee todo lo que necesitamos. No es para que amemos más a los recursos que a Dios. Deuteronomio, ahora el capítulo 10, versos 12 y 13 sigue diciendo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Note ahora que nuestra responsabilidad delante de Dios es guardar sus mandamientos. Dios espera eso de nosotros, que seamos obedientes, que aceptemos su guía, porque Dios sabe más que nosotros. Dios sabe lo que nos conviene y lo que nos aprovecha. En 1 de Juan 5:3 dice algo magistral la palabra de Dios con respecto a los mandamientos de Dios. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay personas que piensan que los mandamientos de Dios son una carga, son un impedimento, son un tropiezo en sus vidas. Pero note lo que la palabra de Dios dice: sus mandamientos no son incómodos, sus mandamientos no son gravosos. Lo que es pesado son nuestros intereses. Lo que es incómodo, lo que es gravoso son nuestros anhelos, son tus deseos. Y a veces el mandamiento de Dios se cruza entre tu deseo y lo que quieres, pero la palabra de Dios, cuando hace esto, los mandamientos de Dios, es para protegerte. Es para crear un cerco de protección, para que no cometas el error de ir tras la vista, lo que es bueno, lo que es atractivo, porque al final a veces conducen a la muerte. Dios quiere crear un cerco de protección a tu alrededor, porque recuerda, tú eres hijo de Dios y Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y aún nosotros como seres humanos queremos lo mejor siempre para las personas que amamos. Mateo 6, quiero terminar con este verso. Mateo 6, 19 al 21, Jesús también dijo algo interesante. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a poner nuestro corazón en Dios, en las manos de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a darle valor a todo lo que viene de Dios. Vamos a adorar a Dios y no a las cosas que vienen de Dios. Vamos a adorar al Creador y no a lo creado. Vamos a adorar al dador, vamos a amar al dador y no a lo dado. Hoy es un día bonito para que estudies la palabra de Dios, para que la compartas con otras personas y para que al mismo tiempo pues puedas sacar el tiempo en este nuevo año, ya a punto de comenzar un nuevo año, y le des gracias a Dios por su palabra, por todo, pero sobre todo para que te prepares espiritualmente para comenzar un nuevo año en victoria, sabiendo que eres hijo de Dios y que formas parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga.